Nuestro primer desafío va a ser crear una puerta más o menos como esta. Se trata de una puerta que tiene un marco cajón que abarca todo el ancho del muro y tiene también una hoja que, como esa hoja podríamos usarla para otras puertas o para otros modelos de puerta, vamos a modelarla de forma independiente. O sea, primero vamos a modelar la hoja y luego vamos a integrarla conjuntamente con los elementos de cerrajería a la puerta. Trataremos de ser bastante fieles a la forma de la puerta, pero por ejemplo para los vidrios vamos a colocar un vidrio nada más con la forma así, pero sin el decorado que tienen estos vidrios. Entonces, ya pensando en la hoja de la puerta, cómo va a ser paramétrica para poderla ajustar a diferentes dimensiones, vamos a definirle obviamente la altura que va a tener la hoja, vamos a definirle la anchura de la hoja, también vamos a determinar los parantes y los vidrios, o sea que vamos a definir estas dimensiones. Obviamente que también vamos a definir la altura a la cual va a estar el picaporte de la puerta y los planos en donde se van a definir los travesaños o la ubicación de los vidrios. Definiremos estas dos alturas y por supuesto aquí abajo. Todos estos van a ser los planos de referencia que vamos a definir en la familia y a los cuales vamos a ajustar el modelado de la hoja. Vamos a iniciar una nueva familia de Revit y como lo que vamos a hacer no es específicamente la puerta, sino que es la hoja de la puerta, va a ser más conveniente utilizar la plantilla de mobiliario métrico. ¿Por qué? Porque la plantilla de puertas o ventanas tiene predefinidas una cantidad de parámetros, un hueco en el muro, que van a ser innecesarios en la definición de la hoja de la puerta. Pero en especial es por el tema de el hueco en el muro que no es necesario en el caso específico de la hoja. Sí será necesario obviamente cuando creemos la puerta. Más allá de que estemos utilizando una familia de mobiliario, podemos venir a establecer en los parámetros y categoría de familia que se trata de una puerta o de una ventana. Vamos a dejarlo como una puerta. Antes de comenzar a definir los planos de referencia, algo importante que debemos tener en cuenta es que cuando hemos creado familias de muebles, en general esos muebles son simétricos hacia ambos lados de los ejes, tanto el horizontal como el vertical. Porque cualquier modificación que realizáramos en ancho y alto, queríamos que se produjese en forma simétrica. Eso mismo va a suceder en general con las puertas, pero no es así en el caso de la hoja. O mejor dicho, para ser más específico, podría no ser así en el caso de la hoja. Como muchas veces, aunque en este ejercicio todavía no lo vamos a hacer, vamos a querer que esa hoja abra, o sea, tener la posibilidad de insertar una puerta con una hoja que abre 45 o 90 grados la apertura que queramos, entonces va a ser necesario que esa hoja se ajuste a la ubicación de la bisagra y por lo tanto sus modificaciones de tamaño se den hacia el lado opuesto a la bisagra y no centradas con respecto a un eje. Entonces, en este caso en particular, consideraremos que la ubicación de estos ejes es la bisagra y por lo tanto vamos a construir la hoja hacia la derecha y por encima de estos ejes. Como sucede en todas las plantillas de familias, comenzamos en el nivel de referencia, es donde estamos actualmente, y la plantilla es en milímetros. Si queremos cambiar la unidad, lo hacemos. Vayamos entonces a definir los planos de referencia que vamos a utilizar a nivel de suelo. Que serían para el grosor de la hoja y para la longitud de la hoja o el ancho de la hoja.
Vamos a parametrizar estos dos elementos, entonces, como ya sabemos, vamos a una cuota, colocamos la distancia entre ejes y parametrizamos esas dimensiones. Dado que ya le indicamos en la plantilla que se trata de una puerta, entonces vamos a tener algunos parámetros predefinidos. Entre ellos vamos a tener el grosor y la anchura. Ahora vamos a un alzado frontal y vamos a crear la altura total de la hoja e íbamos a definir los travesaños y vamos a tener por aquí, supongamos, la ubicación de el picaporte. Por encima de ese picaporte va a estar el travesaño. Por aquí vamos a definir hasta dónde llega el vidrio, que vamos a tener dos alturas diferentes. Y por último la parte inferior de la moldura de abajo. Como la hoja va a ser simétrica, vamos a tener un plano por el medio y a ambos lados de este plano vamos a tener otros dos que van a definir el larguero central. Y vamos a tener otros dos a los costados para definir los largueros laterales. Bien, vamos a definir el siguiente parámetro, que va a ser la altura, desde aquí hasta este, y lo ajustamos al parámetro que ya existe y que se llama altura. Vamos a definir los parámetros para que se aproximen un poco a lo que vamos a necesitar. Entonces, altura no va a ser de 1,60, sino que vamos a suponer que sea de 2 metros, y la anchura que sea de 75. Aplicamos y vamos a ajustar un poquito estas extensiones. Vamos a determinar el eje en el medio, por lo tanto las dimensiones de aquí, aquí y aquí van a ser equivalentes. Hay distancias que las podemos parametrizar, pero hay medidas en la hoja que a lo mejor son fijas. Vamos a suponer que la altura a la cual va a estar el picaporte siempre sea 1 metro. Entonces vamos a determinar esa distancia de aquí a aquí. Vamos a seleccionar el plano y fijarlo a 1000 de distancia, y luego seleccionamos esa cota y la bloqueamos para que ese plano siempre esté a 1 metro de altura. Vamos a redefinir esto para aquí arriba, acercamos esto y vamos a, pongamos que haya 10 centímetros, y lo mismo acá. Vamos a considerar también que este travesaño siempre mide 20 centímetros. Entonces vamos a colocar esa medida y también la bloqueamos. Esto nos asegura de que este parante, el eje de este parante, siempre va a estar ubicado a 1 metro de altura y que el travesaño va a ser de 20 centímetros de altura. Con respecto a la altura hasta la cual va a llegar el vidrio, vamos a suponer que esto sean 20 centímetros y que entre estos dos la distancia sea nada más que de 5 centímetros. Esas cotas, lo mismo, si no las parametrizamos, siempre conviene bloquearlas para estar seguros que se van a respetar. Entonces, esta distancia la bloqueamos y esta distancia también la bloqueamos. Y supongamos también que 20 centímetros vamos a tener aquí abajo, 200, acotamos y bloqueamos. Esto implica que si llegamos a modificar la altura de la hoja, toda esa variación que haya la va a amortiguar este vidrio de aquí. Porque esta altura es fija, hasta 1 metro va a ser fijo,
y esta distancia desde la parte superior hacia abajo también es fija. Entonces todo se amortigua en este sector del vidrio. Vayamos ahora a definir los largueros y vamos a manejarnos con el mismo concepto de que son de una medida fija para los diferentes modelos de la puerta o los diferentes tipos de la puerta. Vamos a suponer que son de 12 centímetros, entonces aquí tenemos 60. Vamos primero que nada a garantizar la igualdad entre estos dos tramos. Entonces de aquí a aquí y aquí serán equivalentes, y desde aquí hasta aquí va a ser fijo de 12 centímetros. Vamos a fijar también esto en 12 centímetros y esto otro en 12 centímetros. Y bloqueamos esa medida para asegurarlas. Si bien hemos creado parámetros para poder dar cualquier medida a la hoja, hay algo que cae de maduro, que es que si esta altura es fija y tenemos 1,10 m hasta aquí, y esta altura también es fija y tenemos 25 centímetros, esta puerta nunca podrá ser de una altura menor a 1,35 m. Si le damos una altura menor, esto corre el riesgo de empezar a colapsar. Voy a cambiarle la escala para que me muestre los elementos más chicos. Y ya estamos en condiciones de dibujar el panel de la hoja. Dada la forma que ésta tendrá, lo más sencillo va a ser generarlo desde un plano frontal. Entonces vamos a ir a crear un volumen de extrusión que vamos a partir de un rectángulo que comenzará desde aquí hasta aquí, y bloqueamos los lados de ese rectángulo a los ejes, y que luego va a tener un vidrio ubicado por aquí. Bloqueamos aquellas que corresponden, no vamos a bloquear todavía esta de aquí arriba, y vamos a tener otro aquí, y hacemos lo mismo, bloqueamos las que corresponden. Vamos a ver cómo definimos esta parte superior de aquí arriba. Podríamos dibujar una spline, por ejemplo, algo así, que después a esa spline sería muy fácil controlarle con los puntos su forma, pero esta spline no se va a llevar bien con las líneas y estaremos muy limitados en las formas que vamos a poder crear, como lo son las moldurillas que bordean todo este hueco, o mejor dicho, vamos a estar limitados en hacerlo todo de una forma conjunta. Sí podríamos crear barridos independientes, pero obviamente que si lo hacemos de forma independiente eso generará otros problemas. Entonces vamos a descartar en este caso la posibilidad de hacerlo mediante una spline. Podríamos hacerlo con curvas, pero el gran problema que van a tener las curvas, tendríamos que dibujar unas líneas y unas curvas aquí, es que terminará restringiendo mucho las posibilidades de modificar el ancho de la hoja. Lo más probable es que si sumamos una línea, una curva, otra curva y otra línea, que sería lo mínimo, a la larga esto termina colapsando y no nos funciona la posibilidad de modificar las dimensiones. Entonces vamos a tener que hacerlo de una forma mucho más abstracta, más simple, y para que funcione bien vamos a construirlo como una línea que sale horizontal de ahí y una línea que las une. Si quisiéramos podríamos parametrizar estas dimensiones, por ejemplo, para que esta longitud fuese un 20% del ancho total.
esta un 20 y esta un 60, pero vamos a recurrir a algo más rápido y más simple, que es determinar equivalencias. Entonces, para determinar una equivalencia podríamos venir a acotar hasta estos puntos y dar equivalencia, lo cual haría que fuese siempre un tercio y un tercio. Pero no queremos que sea así. Vamos a ir para atrás. Porque un tercio es demasiado poco para esta extensión. Entonces vamos a partir esta línea al medio. Vamos a incorporar una nueva cota hasta el punto que acabamos de incorporar y vamos a igualar todo eso. Cuando cambiemos las dimensiones de la puerta, va a cambiar la dimensión del vidrio y podría llegar a suceder que se mantuviera esta igualdad en ancho, pero que se rompiera la dirección de esto. O sea que estos puntos, por ejemplo, cambiaran hacia otra inclinación, obteniendo un resultado inesperado. Entonces vamos a generar otro bloqueo que implicará que entre estas dos líneas hayan siempre 180 grados. Entonces vamos a establecer esa restricción, un ángulo entre esta y esta. Ven ahí, ya se movió. Viene bien vayamos para atrás. No tenemos la equivalencia. Vamos a establecer el ángulo antes de establecer la igualdad. Ahí sí eran 180 grados y vamos a bloquear ese ángulo. Una vez que bloqueamos el ángulo, entonces sí damos la equivalencia. Ahí, como teníamos la restricción de ángulo, no se rompe y todo marcha bien. Del otro lado vamos a hacer lo mismo. Vamos a retirar un poco esto. Dibujamos una nueva por acá. Unimos. Partimos. Establecemos el ángulo de restricción. Lo bloqueamos. Y establecemos las dimensiones entre este eje, este punto, este y equivalente. Perfecto. Ya tenemos dibujado el volumen de extrusión. Recuerden que el volumen de afuera determina un sólido y después todas las áreas que determinamos adentro van a implicar huecos. Aceptamos y ahora vamos a la vista en planta para ajustar esta profundidad a los ejes que hayamos definido. Bloqueamos y bloqueamos. Vamos a verlo en 3D y vamos a ver qué sucede si cambiamos las dimensiones. Por ejemplo, si en lugar de ser 75 centímetros fuese de 1 metro, y aparentemente todo se distribuye correctamente. Si fuese de 1,5 metros de altura, como dijimos, todo se absorbe en la zona de los vidrios. Si fuese de 2,20, y al parecer por ahora todo funciona correctamente.